Muy buen día, distinguidas colegas, distinguidos amigos. Estamos en la transmisión número 20 de 43 minutos de conocimientos. Realmente es motivo de alegría el poder seguir compartiendo estos minutos con ustedes y seguir fortaleciendo los programas de educación a distancia. Sabemos que en diferentes partes del mundo se mantienen las medidas restrictivas con respecto de la pandemia del COVID-19 y por eso es importante que todas y todos hagamos un esfuerzo por quedarnos en casa. Nuestra labor como docentes, como investigadores, es seguir produciendo conocimiento y compartiéndolo con ustedes. Obviamente, la comunidad que amablemente nos ha acompañado durante estas semanas también son colegas que se dedican a la docencia, a la investigación, a los estudios, y por eso es tan importante su punto de vista, su participación y por supuesto, cada vez que ustedes son tan amables de aportarnos ideas, preguntas, nuevos temas de análisis o sugerencias bibliográficas, es algo que agradecemos mucho. Hoy el tema es prostitución. Y uno se preguntaría en una primera instancia el por qué analizarlo bajo este esquema de 43 minutos. Y la respuesta en un primer lugar es sencilla. Esto resulta porque hay posturas claramente encontradas. Hay quien sostiene que es una práctica degradante, humillante, en el cual se cosifica, se mercantiliza a un ser humano. Y dado que es una cuestión netamente contraria a la dignidad del ser humano, debe prohibirse y sancionarse. En el caso de la sanción, va a haber quien tenga puntos de vista con respecto a si debe sancionarse hacia quien ejerce la prostitución o hacia quien contrata estos servicios. Otra posibilidad, claro está, es sancionar a los intermediarios. Una postura distinta es aquellos que señalan que la prostitución no puede eliminarse porque no puede hacerse en ninguna sociedad, de tal forma más que prohibirse de forma contundente. La propuesta que han desarrollado es reglamentarla, de tal forma de desarrollar zonas de tolerancia, las llamadas zonas rojas, establecer algunos requisitos en términos de edad, generar condiciones de seguridad para quienes se dedican a la prostitución y para la clientela, y además buscar una serie de mecanismos en términos de protección de la salud pública. Dado que esta segunda postura establece que la prostitución no puede eliminarse, lo que debe hacerse entonces es reglamentarse. En una tercera opinión, hay quienes sostienen que la prostitución no solo no debe prohibirse, ni tampoco reglamentarse, sino dejarlo como una expresión de libertad en el ámbito de las personas. Y esto lo sostienen porque claramente van a distinguir lo que es la prostitución de la comisión de actos delictivos. Esta tercera opinión sostiene que cuando hay un delito debe perseguirse, sancionarse, pero que en el caso de la prostitución no hay víctimas, no hay victimización. Y lo plantean porque van a señalar que es el encuentro íntimo, el acuerdo comercial entre dos personas adultas que de manera libre, informada y consentida acuerdan esta transacción entre actividades sexuales y algún tipo de pago y que por lo tanto no media entre ellos violencia. No se está forzando a nadie, no se le está engañando. Si no hay violencia, si ambos son adultos, si ambos pueden consentir y en determinado momento romper el acuerdo cuando ya no les convenga, señalan que la prostitución, por lo tanto, ni siquiera debiera reglamentarse en virtud de que es un acuerdo libre entre personas adultas. Estas tres serían las posturas más generales en cuanto a los diversos puntos de vista que genera este tema. Polémico, sin lugar a dudas, pero que efectivamente existe la prostitución prácticamente en todos los países del mundo. Y también es una cuestión histórica. Ahora, quienes han sostenido que la prostitución
ha existido siempre. También los detractores señalan que ésta siempre se ha acompañado de la explotación de la prostitución ajena. Es decir, no puede haber prostitución sin prostituidores. Y no solamente nos referimos a la figura del cliente, nos referimos también al enón, el proxeneta, el padrote. O, si fuera el caso de mujeres, diríamos también las madrotas, las madames. De tal forma que hay un debate abierto con respecto de qué hacer respecto de la prostitución. Algunos gobiernos claramente fingen no enterarse del asunto, no legislan, no reglamentan, no elaboran políticas públicas, de alguna manera hacen como que no se enteran de esta realidad. Otros, bajo un enfoque más conservador, diríamos una política más de derecha, lo que buscan es alejar de sus comunidades, de sus municipios, los burdeles, las casas de cita, los prostíbulos, y proceden a una serie de operativos donde incluso van a cerrar los table dance. O sea, hay dos posturas. Quien dice, finalmente yo no me entero, y obviamente no pueden delegar todas sus responsabilidades. Lo que señalan es, mientras no exista una denuncia clara, mientras no haya una víctima, por ejemplo, de trata de personas, o un caso de lenocinio en contra de una persona menor de 18 años, dirían, no tengo por qué actuar. Las personas tienen derecho a ir a estos lugares, ¿no?, nocturnos de entretenimiento. Otros dicen, no, es una mala imagen para el municipio, para el Estado. Es una cuestión que además propaga enfermedades y no queremos esa clase de circulación de capital porque además muchas veces viene aparejado con vínculos con la delincuencia. Posturas encontradas respecto de la prostitución. Pero planteemos, ¿qué es entonces la prostitución? Va a implicar tres elementos principales. Lo primero, el ofrecimiento. ¿De qué? De servicios sexuales. O sea, alguien tiene que ofrecer servicios sexuales. Un segundo momento tiene que ser la aceptación de estos servicios. De alguna forma es una prestación de servicios y quiero ser cauto con este vocabulario que estoy empleando justamente porque entiendo que hay el debate de las tres posturas, pero iremos profundizando en estas. Tiene que haber un ofrecimiento de servicios sexuales, tiene que haber la aceptación de los mismos y por lo tanto la concreción, la materialización o la realización del acto sexual acordado. Todo esto a cambio de un precio, de un pago. Y no necesariamente nos referimos a dinero. Puede ser droga, puede ser favores políticos, puede ser alimentos, por ejemplo, cuando alguien está en estado de extrema necesidad, puede ser incluso consumir alimentos o tener un lugar donde dormir. Y cuando señalamos estas últimas posibilidades, donde ya no es por la búsqueda de esa ganancia, de ese dinero fácil que se dice, sino que por el contrario, lo único que buscan es sobrevivir un día más. Uno se plantearía bajo esa lógica, ¿económicamente es válido decir que alguien desarrolle un acuerdo, un contrato verbal, digamos, si uno de estas partes está en estado de extrema necesidad? Quizá diríamos no, porque podría viciarse el consentimiento. De tal forma que esto es lo interesante. Algunos señalan que no es que sea un trabajo fácil. Evidentemente no lo es. Hay riesgos, hay peligros, hay violencia, hay violaciones, hay etiquetaciones sociales muy negativas. Sin embargo, también se dice, no es trabajo fácil, pero sí es dinero fácil. Y es que cuando uno analiza estas cuestiones de cuánto gana un sexoservidor o una sexoservidora, realmente llega a ganar en media hora, en una hora, mucho más que algunos profesionales con licenciatura y con maestría. De tal forma que es una cuestión compleja de debate
Y justamente por eso es que quise elaborar esta emisión trabajando el tema de prostitución, distinguiéndole de otras figuras que a veces la gente la confunde, donde la primera diferencia sería, no es lo mismo la prostitución libre que la prostitución forzada. Y es que cuando hablamos que alguien forza o obliga a otro ser humano, quizás ni siquiera merezca el calificativo de prostitución, porque esta siempre exige libertad. En cambio, cuando alguien forza, condiciona, obliga o violenta, debiéramos quitarle la palabra prostitución y empezarlo a nombrar de otra forma, que bien podría ser lenocinio o incluso trata de personas. Permítame iniciar con las recomendaciones bibliográficas. Estamos hoy en la emisión número 20 y en cada una de estas hemos buscado recomendar 3 textos bibliográficos. La idea es que ustedes, desde su casa, puedan conseguir estos o algunos otros materiales y profundizar en cada uno de los temas. También sería interesante que vayan armando su biblioteca y en este caso su videoteca. Joan Cantarero publica por Ediciones B el libro Los amos de la prostitución en España. Este libro, que inició como un reportaje y que sin embargo al paso de los años fue ampliándose el estudio que implicaba, porque básicamente lo que busca es contrastar esas ideas de la prostitución como un gran negocio para quien se prostituye, de lo que aquí llaman los capos de la prostitución, los proxenetas. Realmente esta idea de que hay hosteleros del sexo que se aprovechan indebidamente de la prostitución ajena. Por eso cuando decimos los amos de la prostitución no nos referimos a quienes se prostituyen, sino los prostituidores. De tal forma que son 2 escenarios distintos pero complementarios. El mercado sexual implica la clientela, implica también quien ofrece el servicio, pero sobre todo en libros como este se plantea este análisis más amplio que tiene que ver con la red de comercialización y de explotación sexual comercial en contra de mujeres, de hombres, adultos y también en algunos casos menores de edad. Bajo esta lógica encontramos también el libro de Rogelio Barba Álvarez, publicado por Ángel Editor, y la obra se llama Delitos relativos a la prostitución. El mismo título ya nos va dando los elementos de análisis jurídico en el cual se va a decir cuándo la prostitución es delito. Y esto obviamente es motivo de análisis distinto en cada país, incluso en cada estado, porque muchas veces la prostitución como tal no es delito. Llega a ser una falta administrativa. Pero uno se preguntaría, ¿cuándo sí es delito? Bueno, cuando existe violencia, cuando quien presta los servicios sexuales legalmente no puede consentir para ello, y estaríamos refiriéndonos, por ejemplo, a las personas menores de edad, cuando se coartan, por tanto, lo que es la libertad sexual, o se pone en riesgo o en franco peligro la indemnidad sexual. Es decir, la prostitución en algunos casos podrá ser considerada falta administrativa y quizás no en sí mismo por el ejercicio de la actividad sexual, sino por el ofrecimiento, y dicen algunos textos normativos, de forma escandalosa. Término por demás subjetivo, polémico, pero que finalmente cuando uno revisa la exposición de motivos de estos instrumentos normativos, se refiere a utilizar ropa demasiado corta, transparente u ofrecer los servicios sexuales afuera de una iglesia o de un centro educativo. Cuestiones para el debate. Y el tercer libro que me permito poner a su amable consideración es el de Mónica García Mazagué, publicado por Océano Ámbar y se llama Historia de los burdeles.
Es interesante porque se hace un recorrido histórico de los diferentes nombres y modalidades que han tenido estos centros donde se ejerce la prostitución. Los burdeles, cabarets, casas de cita, prostíbulos, puticlub y tantas otras posibilidades con las cuales se les ha denominado a estos puntos de encuentro o de alterne. Hablar de los burdeles o hablar de table dance es referirnos a un mundo de posibilidades. Y queda claro que no es lo mismo hablar de la prostitución callejera, en el cual las personas, particularmente mujeres, pasan frío, sufren las inclemencias naturales, están expuestas visualmente al paso de la gente, son objeto de insultos, incluso de actos de violencia por parte de autoridades, de aquellas otras con perfiles físicos y profesionales distintos, como en el caso de las escorts, damas de compañía para ejecutivos, algunas con estudios universitarios y que incluso llegan a simular que hay una relación afectiva más allá de compartir momentáneamente esta vida íntima sexual. Hablamos, por lo tanto, de una gama de posibilidades que se puede presentar en los lugares con playa, en las zonas fronterizas, en las capitales de los países, mucha prostitución prácticamente en todos los municipios, pero que vamos a encontrar algunos prostíbulos particularmente llamativos. Y lo señalo, uno, por la cantidad de personas que en tan poco espacio ofrecen estos servicios, y cito por ejemplo el caso de Tijuana en Baja California, o también podríamos señalar algunas playas como las de Copacabana en Brasil, o hablar de Río de Janeiro, en el cual la prostitución, se dice, está a cielo abierto. Pues bien, estos son los primeros elementos. En este momento voy a revisar si ya tenemos alguna pregunta para darle la debida contestación e inmediatamente continuamos con la explicación. En este momento lo que hago es buscar la propia transmisión, empezar a ver justamente los primeros comentarios y preguntas. Veo que ha tenido una buena respuesta y por supuesto que me alegra esto, máxime porque hoy estamos celebrando las primeras 20 transmisiones. 20 temas distintos, lunes, miércoles y viernes. Saludamos con gusto a Cristóbal Sandoval, quien en las últimas fechas nos ha estado acompañando en cada una de las emisiones y que gracias a él tuvimos la oportunidad de conocer diferentes realidades vinculadas con esta temática desde un punto de vista científico. Ana Ponce también nos manda saludos y nos agradece el esfuerzo por transmitir estos conocimientos. Montiel Isaac. No se escucha la mesa que más aplaude, doctor. En este caso, colega, haces referencia a una canción que sin lugar a dudas se hizo popular, La mesa que más aplauda, que fue objeto al mismo tiempo de mucha aceptación y por la otra de polémica, porque hubo quien la interpretó en un sentido distinto. La mesa que más aplauda hablaba justamente de le mando a la niña, no a la mujer, a la niña, lo cual eso ya implicaba alguna forma de explotación. Y obviamente no siempre hay que tomar todo de forma literal, pero hay que darle este otro sentido. Y además decía yakuza, yakuza. Y la yakuza, pues diríamos que es la mafia japonesa. De tal forma que si la mesa que más aplaudía le mandaban a la niña y inmediatamente después el estribillo decía yakuza, yakuza, podía darse la otra interpretación, en la cual era una suerte de espectáculo con menores de edad, en el cual se canalizaba a la mesa que más aplaudía justamente a una posible víctima de explotación sexual. Solamente lo dejo a su consideración, no lo afirmo contundentemente, pero lo he escuchado por parte de algunos analistas que existe esta posibilidad. Cuestión que les invito a que ustedes reflexionen. Víctor Gutiérrez nos señala presente el Colegio Federal de Peritos, muchas gracias. Guillermina Mojica igualmente ya se suma. Alejandro Laguna nos manda un cordial abrazo. Sol García nos comenta:
La prostitución es una fuente de ingresos de algunas mujeres que la ejercen y les da la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas para ellas y o de sus familias. Es correcto. En algunos casos hablamos de una necesidad económica y por lo tanto hay que darle este análisis socioeconómico. No solamente hay mujeres que se prostituyen, también hay varones, en menor medida, en menor proporción. Y me gustaría que ustedes me comenten el por qué creen que hay menor demanda por parte del sexoservicio tratándose de varones. Y es que estos compañeros que se prostituyen, habría que ver también el perfil de la clientela. ¿Son mujeres o son otros hombres? Y aquí es interesante justamente analizarlo bajo varias perspectivas, incluyendo la de género. Betsy Razalas nos manda saludos, muy amable. Martínez Daniel, entonces nos pregunta, ¿la prostitución es un trabajo? Lo que señalábamos al inicio, Daniel, es que no hay una postura clara. Hay quienes así lo consideran trabajo sexual. Otros lo llaman sexoservicio. Lo que busca en una primera instancia es no etiquetar de forma negativa a quien obtiene una remuneración en especie o en dinero a cambio de prestar un servicio sexual. Si uno lo viera bajo esa lógica, diríamos, quizás sí, pero en otra perspectiva más jurídica habría que ver si no contradice alguno de los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los diferentes instrumentos normativos de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Esto qué implicaría? Primero hay que definir con toda puntualidad qué es trabajo para ver si reúne o no los requisitos. Y es que no toda actividad económicamente remunerada va a ser trabajo, justamente porque si contradice el derecho laboral o la cuestión constitucional, no le puedo dar ese calificativo. Eso implicaría que en cada país hay que ver cómo lo establece su normatividad para ver si se puede llamar o no trabajo. De momento diríamos que es sexoservicio y lo llamaríamos como una actividad económicamente remunerada. Nora Huerta. Doctor, incluye un día el tema sobre trata de mujeres y díganos cómo conseguir sus libros y sus investigaciones. Con todo gusto podemos trabajar un poco más adelante el tema de trata de personas. Estoy pensando quizás trabajar la cuestión de tráfico de órganos. Permítame porque hay temas que me implican más tiempo de preparación. Y en cuanto a lo que nos pregunta de los libros y nuestras investigaciones, la mayor parte de los artículos se encuentran disponibles gratuitamente en línea. Es cuestión de meterse a cualquiera de los buscadores más populares y teclear mi nombre y seguramente les aparecerán los artículos. También hay un libro que publicamos con la Organización Internacional del Trabajo que se encuentra disponible gratuitamente en línea y que tiene que ver con estos temas. En el caso de otros textos impresos, la cuestión se debe a que han tenido tan buena recepción por parte del público que prácticamente están agotados en librerías. Me quedan un par de ejemplares de los textos más recientes, que es el de Criminologías Especializadas y el de Vademecum Criminológico, y que podríamos acordar la compraventa por inbox terminando la transmisión, pero la entrega, el envío sería después de la pandemia, justamente para respetar las normas que nos han señalado las autoridades sanitarias. Sol García. En contraparte, por ser una actividad fuera de consideraciones normativas, abre una puerta a otras conductas antisociales o delictivas, como distribución de drogas, explotación sexual, alcoholismo, extorsión, etc. Efectivamente, pero aquí lo primero que habría que preguntarnos es si la prostitución es en sí misma una conducta antisocial. Criminológicamente muchos van a señalar que es parasocial, pero no antisocial. Y uno se preguntaría aquí, ¿genera daño? ¿Pone en riesgo un bien jurídicamente tutelado? O, como decíamos, es un acuerdo libre entre personas adultas, las cuales acuerdan una transacción sexual comercial. Más allá de nuestro punto de vista personal, moral, en el cual digamos, eso me parece indigno, eso yo jamás lo haría. Bueno, estamos de acuerdo.
Uno quizás jamás lo haría, pero ¿tenemos los argumentos suficientes para descalificar a quienes sí lo hacen? Y la otra, seguramente todas y todos conocemos a alguna amistad, algún familiar que ha contratado los servicios sexuales de alguien. Incluso, quizás podamos conocer a alguien que en algún momento de su vida ha prestado esta clase de servicios sexuales. Y no por eso los consideramos en un primer momento menos dignos. Sin embargo, sí hay que preguntarse si estas personas lo hicieron por una cuestión vinculada con las parafilias, si fue una cuestión de necesidad económica o por el contrario, buscaron, como se dice, dinero fácil. Permítame ver otras preguntas, inmediatamente continúo. María Chávez, doctor, ¿usted cree que la prostitución sea un mal necesario? Es que incluso la palabra mal sería cuestionable. ¿Recuerdan cuando platicamos en una emisión sobre el tema de criminalidad desde el punto de vista de Émile Durkheim, donde decía que no solamente era inevitable, sino hasta saludable, en términos que generaba mayor conciencia colectiva y fortalecía la cohesión social? Más que darte la respuesta de si es o no un mal necesario, voy a aprovechar la pregunta de María Chávez para plantearles pros y contras y que ustedes tomen la mejor decisión. No quiero únicamente manifestarles mi punto de vista, sino que ustedes tengan elementos para el análisis. Por ejemplo, la prostitución. Veámoslo en 5 puntos en contra. El primero es que es un problema social. Es decir, no es una cuestión netamente personal, no es familiar, no es de la comunidad, es un problema social. Como tal, debemos atenderlo, tanto la ciudadanía como las autoridades. Segundo, va aparejado de posibles delitos. ¿Qué implica muchas veces la prostitución? Va generándose redes delictivas a su alrededor y por lo tanto podemos encontrar alenones, proxenetas, tratantes e incluso traficantes de personas menores de edad. Si le quisiéramos agregar, quizás elementos de pornografía ilícita, de invasión de la intimidad personal, drogadicción de personas, esos serían los posibles delitos o conductas antisociales. El tercer punto en contra sería la transmisión de enfermedades, o al menos generar el delito de peligro de contagio. Es cierto, hay enfermedad de transmisión sexual y cuando uno lleva una vida íntima más promiscua, pues efectivamente se incrementa el riesgo. El cuarto punto en contra, que espero que los estén apuntando, problema social, posibles delitos, enfermedades, y el cuarto punto en contra es la degradación del ser humano. Principalmente degradación de quien por cualquier circunstancia opta o es obligado a ejercer la prostitución. Y esto lo señalamos porque por un lado vamos a encontrar la cosificación, o sea, tratar como cosa a una persona, y lo segundo, la mercantilización, que implica ponerle precio. O sea, el ser humano en su integridad o en su parcialidad es una mercancía a la cual se le pone precio y por lo tanto paga el mejor postor. Y el quinto punto en contra de la prostitución es que implica el aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad. Quiere decir que parte de la población tiene dinero y paga. Otra parte de la población empobrecida, victimizada, con antecedentes de violencia familiar probablemente, le pagan estos servicios, pero que sin embargo esta suerte de contrato no se presenta en igualdad de condiciones. Estos serían los 5 puntos en contra y en un momento más les daré los puntos a favor justamente del debate. Jorge Castelo. En Estados Unidos, especialmente en Las Vegas, el oficio de la prostitución es un trabajo muy lucrativo, dejando mucho dinero a políticos, deportistas, pero especialmente estudiantes de prestigiosas universidades. Efectivamente, hay diferentes lugares en el mundo donde la presencia de casinos, restaurantes, cadenas hoteleras, lugares donde se da masaje, se acompaña del ofrecimiento de servicios de prostitución. Y esto genera una enorme derrama. Pero ya decíamos, no es lo mismo ejercer la prostitución en la calle
expuesta a un sinfín de riesgos, de delitos, a una cuestión en la cual quizás tengo un teléfono inteligente, me mandan un mensaje porque me he publicado previamente por internet, me hacen el pago previo, me veo con el cliente probablemente en un hotel de al menos 3 estrellas para arriba, y por lo tanto hay condiciones de seguridad, incluso higiénicas. Hoteles, moteles de muy distintas calidades y precios que también se favorecen en la contratación de estos servicios. Ya nos comentabas el caso de Las Vegas, incluso nos puntualizabas que algunas estudiantes, más que hombres, pero también va a haber, algunas estudiantes universitarias se dedican temporalmente a esto. Sí, hemos tenido conocimiento de algunas estudiantes en diferentes casas de estudio que efectivamente, más que quizás ejercer la prostitución, participan como bailarinas exóticas, bailarinas de table dance, y obtienen un dinero extra mientras terminan sus estudios. Rosy Cetina. Hola doctor, gracias por compartir los conocimientos. Elizabeth Román. Buenos días, saludos desde el Estado de México. José Gamboa. Una alumna y un servidor realizamos una investigación en centros nocturnos y encontramos que las bailarinas de table dance que se prostituyen eran las que tenían una adicción, y algunas, la minoría, solo bailaban sin prostituirse. Saludos. Efectivamente, hay que ir analizando los distintos perfiles de quienes ejercen estos bailes eróticos, sensuales, pero que no necesariamente se prostituyen. Va a depender del lugar donde ejercen esta actividad. En algunos casos, las obligan a sentarse con los clientes, a interactuar con ellos e incluso a permitir que las toqueteen, digamos. También sabemos que muchas mujeres se alcoholizan o se drogan para soportar el infierno que implica estar con alguien que no soportan, que sin embargo quieren su dinero o están obligadas a obtenerlo, pero que físicamente y psicológicamente genera un rechazo, una animadversión. Y es que no implica solamente el tocar a alguien cuando tú no lo deseas, sino incluso términos peyorativos, insultos, maltratos verbales que existen, que les resulta doblemente incómodo. Pero qué bueno que realizan investigación de campo, me alegra mucho. La maestra Hilda Nava García nos comenta: hay sociólogos que dicen que evita delitos como la violación, el abuso, etc., y que se debe ver como forma de desfogue emocional de las personas. Sin embargo, también puede derivar en otros delitos como la trata de personas. ¿Qué opina de ello? Maestra, le agradezco mucho su amable participación. Saludos a los colegas de Interjurídica. Efectivamente, ya manejamos en una primera instancia la posibilidad que la prostitución se vuelva forzada. Es decir, no hay libertad, no hay derechos, no hay un acuerdo, lo que hay es una imposición, un ejercicio de la violencia. Y eso nos acercaría a la trata de personas. Esta posible comisión de delitos cae en lo que llamábamos los 5 puntos en contra. Pero voy a aprovechar su comentario, maestra Hilda Nava, para decir los puntos a favor que algunos han señalado, que no necesariamente coincidimos, pero quiero plantearlo a ustedes para que hagan su propia valoración. Por ejemplo, sostienen que esta diversidad de servicios eróticos y sexuales, esta posibilidad de generar una compañía íntima ocasional, permite que disminuyan los adulterios y los ataques sexuales. Esa es una postura que se ha planteado, digamos, a favor. Disminuye adulterios, infidelidades, o sea, porque eso implica una relación romántica con alguien, y sin embargo aquí es netamente el acto sexual, carnal. Y también señalan que evita los ataques sexuales. Sería el primer punto. El segundo es que mantiene un modelo de familia monógama. Es decir, un matrimonio, la pareja estable, su vida íntima, y por lo tanto evita tener la posibilidad de contraer otro matrimonio o evita la posibilidad de las familias polígamas. Dicen, tengo mi matrimonio
relativamente estable, monógamo, y tengo eventualmente alguna aventura con alguien sin interés romántico. Contacto sexual, quizás 20, 30 minutos, se acabó el asunto, no vuelvo a ver a esa persona y sigo con mi vida familiar como estaba. El tercer punto a favor es que satisface fantasías. Algunas prácticas sexuales, algunas posiciones que quizás tenemos interés por experimentar, pero que no tenemos la confianza o no hay la apertura con la pareja para desarrollarlas. Quizás por miedo, por vergüenza, por dolor, por pudor, diferentes motivos, pero que finalmente no se logran concretar. Esa fantasía, incluso con toques parafílicos, quizás lo podríamos desplegar con alguien externo, digamos con una persona profesional del sexo. El cuarto punto a favor es que la prostitución existe en todas las sociedades y que históricamente ha existido, lo cual implicaría que es una necesidad no humana, pero sí una necesidad social. Cuestión de regularidad y cuestiones estadísticas que podríamos agregar, digamos. Yolanda Villagrana. En mi trabajo, los compañeros buscan a las tías rich, las tías ricas. Señoras de edad mayor que estén bien económicamente para que les den dinero a cambio de trabajos sexuales. Pero ellos no lo ven como prostitución, cosa que yo sí, y se da casi exclusivamente en hombres. Saludos desde Zacatecas. Yolanda, qué gusto saludarte. Me alegra el comentario porque efectivamente también existe la prostitución masculina, pero es poco estudiada. Ahora, lo que tú comentas de las tías ricas, pues va a entrar en lo que ahora en los últimos años se ha puesto de relativa moda en cuanto al fenómeno sugar o azucarado, digamos, las relaciones azucaradas. Sugar daddy o la sugar mommy, cualquiera de las dos posibilidades. En la contraparte, la sugar baby, que es más común de mujeres, pero podría haber un hombre. ¿Qué es lo que está implicando? Obtener beneficios materiales, económicos, a cambio de compañía. Las personas que participan en este círculo azucarado, sugar baby, en su relación con sugar daddy o sugar mommy, no lo ven como prostitución. Quizás sí lo sea. Aquí lo importante es que mientras ellos lo ven como una cuestión divertida, donde me aprovecho de alguien, mutuamente se aprovechan, digamos, bajo otra lógica, si tú tienes contactos físicos, íntimos o sexuales con alguien que no deseas, que no te interesa, que no tienes un vínculo afectivo, pues me parece que sí es prostitución, aunque no lo llamemos de esa forma. Y no se les llama así porque a las mismas personas les parecería ofensivo, pero quizás habría que analizarlo. Y voy más allá con el comentario. Hay quienes sostienen que cuando alguien se casa por un interés económico, porque amor no hay, es otra forma de prostitución, pero institucionalizada. De tal forma que ya vamos viendo los elementos principales de qué es la prostitución. Es una transacción comercial del uso sexual del cuerpo humano. Eso es. Si ustedes están desarrollando su tesis, podrían empezar con esta pequeña definición. La transacción comercial del uso sexual del cuerpo humano. Pero obviamente estamos hablando de una actividad económicamente remunerada libre entre adultos. Si no hay libertad, si hay violencia, si hay coerción, si hay engaño, si hay amenaza, o si los participantes son menores de edad, o no comprenden, o no resisten el hecho, entonces no es prostitución. Podrá ser lenocinio o trata de personas. Habría que analizarlo con detalle, pero prostitución no lo es. Lo que implica es que en la prostitución no puede haber violencia. Diríamos, oye, ¿y si es parte del juego sexual? Bueno, será un acuerdo y tendrá límites. Y siempre se podrá decir no. Ahora bien, la prostitución no se puede entender sin los prostituidores. Y no solamente me refiero al cliente explotador. También incluyo como tal proxenetas, lenones, tratantes, hosteleros del sexo y capos de la prostitución. Así, capos de la prostitución. De tal forma que aunque ellos se vean como empresarios del sexo, realmente lo que son, unos delincuentes.
Fabiola Aguilar, buen día. Tengo una pregunta. Si la prostitución se considera un acto voluntario, donde un hombre y una mujer acceden a tener relaciones con otra persona, ¿en qué momento se vuelve violación? Es decir, ¿en qué parte se rompe esa delgada línea entre prostituirse y que se convierta en violación? Gracias, Fabiola, por la pregunta. Realmente lo que implica en la prostitución o en cualquier actividad sexual es un acuerdo. Lo que implica es voluntad y libertad. La libre disposición del cuerpo para realizar determinadas prácticas sexuales. En la violación, el verbo que implica en su descripción jurídica es quien imponga, de tal forma que una imposición rompe el acuerdo. Alguien podría consentir una actividad sexual, económicamente o no, conscientes, estás de acuerdo. Pero si en el momento del acto íntimo una de las partes impone algo, entonces ya no hay acuerdo. Hay imposición. Puede ser una imposición de un tocamiento o imposición de la cópula para ir claramente a lo que es la violación. Por eso es que a muchas sexoservidoras los propios clientes las han violado. El trabajo sexual, sexoservicio o actividad económicamente remunerada implica eso. Otra cosa distinta es la esclavitud sexual. Sí, así apúntenlo, esclavitud sexual, que está implicando que no hay consentimiento, no hay derechos y las personas son ofrecidas, son alquiladas, son vendidas y son compradas. Elementos clásicos de la esclavitud. ¿Qué más va a implicar? Son consideradas las víctimas objetos de placer, no sujetos de derechos, objetos de placer. Y además se les considera producto de desecho en cuanto no son requeridas por los clientes o en cuanto dejan de proveer las ganancias esperadas. Eso ya no lo vamos a llamar sexo servicio, sino que lo vamos a nombrar esclavitud sexual. Incluso habría que irlo actualizando con las nuevas tecnologías porque ahora ya tenemos el cibersexo. Ya se tenía desde hace algún tiempo algún adelanto desde las líneas telefónicas calientes, las hotlines, pero el cibersexo en el cual no solamente hacemos la compraventa de material digitalizado con actos sexuales o material bajo otras formas telemáticas de transmisión, sino incluso podemos entrar a páginas de sexo en vivo donde a cambio de un pago, normalmente con tarjeta de crédito o de débito, podemos estar recibiendo la imagen o el video requeridos. Ignacio Valdés. Doctor, hable por favor sobre la legalidad de la injusticia, es decir, leyes que van en contra de la sociedad mexicana. De otra manera, las leyes injustas aplicadas para empobrecerse. Ignacio, es un tema de debate que tiene que ver con la deontología jurídica, con la filosofía del derecho, una perspectiva también sociológica, donde tendríamos que analizar si el derecho es ético, si el derecho corresponde con las expectativas morales de la mayoría de la población, si el derecho satisface el concepto de justicia y por lo tanto decir cuándo la legalidad llega a ser injusta no podría atenderlo con la puntualidad que requiere un tema tan complejo como el que planteas, pero probablemente lo podamos retomar un poco más adelante. Ahora, ya estamos casi llegando al final de la transmisión, pero quiero incluir un par de cuestiones más. Por un lado, la cultura pornográfica del sexo. Sí, cultura pornográfica del sexo, que lo que hace es fortalecer la prostitución. Por ejemplo, a través de la saturación de material sexualmente explícito, con imágenes tóxicas y además violentas, y que en el común de los casos implica una degradación ofensiva para las mujeres. Eso es lo que llamamos cultura pornográfica del sexo. Por lo tanto, cuando analicemos lo que es la prostitución, hay que hacer análisis de perfiles también, de quienes ofrecen estos servicios, hombres y mujeres, es decir, de los prostitutos o prostitutas, de los clientes, de los explotadores e intermediarios, de las zonas, o sea, análisis geográfico también, y por último incorporar lo que son las tarifas y los servicios. Análisis económico, análisis geográfico, análisis criminológico. Es parte de lo que requerimos también con todo esto.
Leo Olvera. Hay lugares que ven la prostitución como una actividad más que antisocial, la ven normal. Es el caso de Tenancingo, Tlaxcala. ¿Esto se puede entender dentro de la criminología ambiental? Bueno, en primer lugar, Tenancingo, en el hermano estado de Tlaxcala, ha sido nombrado en los últimos años como un lugar de gran concentración, se dice tierra de padrotes. En parte sí y en parte no, porque también es injusto etiquetar a un municipio que se dedica a muchas otras cosas como una tierra de padrotes. Sin embargo, a nivel de denuncia social es importante también hacerlo, de tal forma que no existan victimizaciones. La normalización puede verse en dos sentidos. Uno, por una cuestión estadística, donde algo se repite, o una cuestión normativa, donde se ajusta a la norma. Norma social, norma moral o norma jurídica. De tal forma que cuando algo se normaliza, no necesariamente es que la gente lo vea bien, simplemente que a lo mejor cae en lo regular estadísticamente hablando. Y por último, porque ya rebasé los 43 minutos, señalarles que ahora, si ustedes han estado atentos y atentas a las noticias, la prostitución está sufriendo en época de cuarentena, porque muchas sexoservidoras vivían en hoteles, no solamente lo rentaban por un tiempo, o sea, un tiempo en lo que duraba la actividad sexual, vivían, y ahora que los hoteles y moteles están cerrados, uno, perdieron su fuente de ingresos, dos, no tienen dónde dormir, e incluso están ofreciendo sexo a domicilio con los mayores riesgos que está implicando, y dos, sexo en la calle o sexo en un automóvil. Reflexionen sobre los efectos que está teniendo la cuarentena en la prostitución y se van a dar cuenta que el análisis sociológico aquí es muy interesante. Y quizás ya para otra oportunidad platicaremos sobre la prostitución de adultas mayores, que está cobrando también empuje en algunos lugares del mundo, incluyendo algunas colonias de nuestro país. Pues bien, ya rebasé 43 minutos, de hecho llevo 4 minutos de más. Tengo cerca de 56 comentarios pendientes. Veo que el tema les ha resultado de particular interés y les agradezco mucho. Debemos respetar los tiempos que hemos acordado. Gracias a cada una de ustedes, gracias a cada uno que se toma el tiempo de acompañarnos, de recomendarnos, de compartir las transmisiones, de subir preguntas. Gracias. No crean que olvidé que estamos celebrando estas 20 transmisiones. Iremos pensando alguna forma de celebrarlo juntos. Ya se desarrollan nuevas investigaciones con un pastel o rifando un libro. Ya veremos alguna de estas posibilidades. Gracias a cada uno de ustedes. Me despido. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López. Transmití 43 minutos de conocimientos con el tema de prostitución desde Puebla capital en el hermano país de México. Gracias y excelente día.